Resolviendo mi vida, segunda parte. Esta es una lección de self-coaching y psicología afirmativa enfocada en la solución y el bienestar, por José Alberto Santos. Ser o ceder. Dentro del campo del desarrollo del potencial humano, el hombre se plantea vitales preguntas a través de su historia. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quiero para mi futuro? En mi libro Un nuevo comienzo, planteo, los hombres nacen con el potencial de crecer y desarrollarse, pero en el camino eligen confiar o dudar, actuar o temer, crear o imitar, vivir o morir. Este es un dilema que todos los seres humanos enfrentamos al usar nuestro tiempo, administrar nuestras circunstancias y tomar decisiones diarias. Algunas personas eligen arrastrarse ante los vientos de sus obvias realidades, como las hojas, pero otras eligen elevarse, venciendo el freno de la inercia, el freno de la oposición, y vuelan al igual que las aves y los aviones. ¿Cómo resolver mi vida? ¿Cómo enfrentar las circunstancias de cada día? Los seres humanos tomamos más de 20.000 decisiones diarias. ¿Cómo mejorar la calidad de mis decisiones? La base de la respuesta está en nuestro carácter. El carácter influye en el florecimiento de nuestras inteligencias. El carácter afirmativo potencia la solución inteligente. La psicología afirmativa nos enseña cómo desarrollar el poder del carácter para arribar a la solución efectiva. Dentro de la psicología afirmativa, allá en la década de los 80, enfrentando una guerra civil en El Salvador, siendo un profesor universitario en la Universidad Nacional, comenzamos a estudiar ese escenario de guerra, ese escenario que ponía a los seres humanos en condiciones extremas y día a día enfrentaban los coches bombas, los cortes de energía, las balaceras. Las personas en ese escenario caminaban hacia su trabajo porque no tenían otra opción. De repente empezaban a sonar las balas, se tiraban al suelo. Pasaba el sonido de las balas, se levantaban, se limpiaban el polvo y continuaban día a día a cumplir sus tareas habituales. ¿Cómo esas personas lograron desarrollar ese carácter resiliente de caer, levantarse, caer, levantarse? ¿Cómo esas personas enfrentaron experiencias extremas? Siendo psicólogo de un centro educativo en el que habían alrededor de 1.000 estudiantes, señoritas, muchas de las cuales venían de las zonas de guerra. Durante un lapso de 11 años pude conocer cientos de casos de personas que habían experimentado la muerte de sus seres queridos, la pérdida de su hogar, salir huyendo
a medianoche, enfrentar el hecho de que un familiar había sido asesinado o no había regresado a casa. Aún el de que un familiar había sido secuestrado y no volverlo a ver, o niños que eran reclutados por el ejército o por la guerrilla y eran instruidos para la guerra a temprana edad. Estas señoritas vivieron todo eso y durante 11 años ninguna de ellas se suicidó o atentó con su vida. Siendo psicólogo escolar, les enseñó un principio: veranos fáciles preceden a inviernos difíciles. Y en el centro educativo trabajamos el concepto de la resiliencia, de desarrollar esa capacidad de seguir adelante frente a las circunstancias. Recuerdo el caso de una señorita cuyos padres tuvieron que salir huyendo y la dejaron a ella al frente de 5 hermanos. Ella estudiaba por la mañana, en la tarde trabajaba en un cafetín, a las 10 de la noche regresaba a su casa, se encargaba de lavar la ropa de sus hermanos, preparar la comida para el siguiente día. Luego en la mañana, antes de irse a estudiar, se aseguraba que cada uno de ellos fuera a la escuela o cumpliera con sus responsabilidades. Siendo que la tarea era extrema, encontró una manera para que sus hermanos más pequeños, que eran 3, los pudieran aceptar de lunes a viernes en un centro especializado en cuidar niños. Y al mayor le asignó ciertas tareas para que le ayudara a salir adelante mientras ella estaba ganando dinero para la comida en el cafetín. Un día envió a su hermano a hacer unas tareas, a hacer unos pagos, y este jovencito se vio en medio de una balacera y una bala cayó en su espalda. Ahora ella, le vamos a llamar Rosita, aparte del hecho de tener que lidiar con la responsabilidad de sus hermanos, su mano derecha estaba en el hospital, había quedado paralítico. A pesar de todo eso, esta jovencita terminó su secundaria, entró al mundo del trabajo y salió adelante. Estas personas aprendieron a trabajar su área personal, a enfrentar sus circunstancias diarias de una manera tenaz, de una manera audaz, de una manera resiliente. Al observar por 11 años este grupo, tracé en ese proceso esta pirámide, en donde encontramos 3 niveles en la vida de una persona: el nivel personal, interpersonal y transpersonal. El nivel personal tiene que ver conmigo mismo, con mi carácter, con mi inteligencia, con mi sistema de creencias. El nivel interpersonal tiene que ver con mi escenario público. Y el nivel transpersonal tiene que ver con el todo.
tiene que ver con mi visión de la vida. El doctor Stephen Covey, en su libro Un centro divino, plantea que los seres humanos no somos personas teniendo experiencias espirituales, sino más bien seres espirituales pasando por una experiencia humana. La trascendencia transpersonal tiene que ver con aprender a ver más allá del tiempo, las circunstancias y decisiones. Vernos dentro de un todo integrado, en el que somos una parte. Contemplar una visión sistémica, en donde nos conectamos con el pasado, presente, futuro, nos conectamos con el aquí y el ahora, pero también nos conectamos con aquellas personas que forman parte de este sistema mundo, con los factores que intervienen en este universo, con la creación y el creador. Al trazar esta pirámide, podemos establecer 3 estándares. En el nivel personal, consistencia. En el nivel interpersonal, congruencia. Y en el nivel transpersonal, diferenciación. La consistencia tiene que ver con usar nuestras inteligencias para desarrollar respuestas lógicas, respuestas en donde la relación causa y efecto nos dice que estamos emitiendo conductas que nos van a producir los efectos que estamos buscando. La congruencia tiene que ver con nuestro comportamiento externo, que debe estar en línea con nuestro pensamiento. Algunas personas son consistentes en su forma de razonar, pero incongruentes a la hora en que esas ideas las llevan a la acción. Piensan de una manera y actúan de otra. La diferenciación tiene que ver con la capacidad de un ser humano ordinario de alcanzar soluciones extraordinarias. Porque una persona extraordinaria es cualquier ser humano ordinario que es consistente, congruente y diferenciado en su vida personal, interpersonal y transpersonal. El carácter entonces es la infraestructura, la base que nosotros podemos controlar y modificar para hacer florecer nuestras inteligencias y adquirir las competencias que nos van a renovar, que nos van a preparar para conquistar nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestra visión. El carácter efectivo tiene una estructura. La estructura del carácter, según los expertos, tiene 3 componentes: emotividad, acción y resonancia. La emotividad es la capacidad de impresionarme interiormente, y las personas pueden ser emotivas o no emotivas. La acción es la capacidad de pasar de la idea al acto, del plan a la acción. Y la resonancia tiene que ver con la manera en que respondo ante la impresión que recibo. Y puede ser primaria o secundaria. Mi resonancia es primaria si yo actúo de manera impulsiva. Y es secundaria si actúo en función del recuerdo. Estos 3 factores producen 8 tipos de carácter. El emotivo, activo y primario, que se llama colérico. El emotivo, activo y secundario, que se llama apasionado. El no emotivo, activo y primario, sanguíneo. El no emotivo, activo y secundario, flemático. El emotivo, no activo y primario, nervioso. El emotivo, no activo y secundario, sentimental. El no emotivo, no activo y primario, amorfo. El no emotivo, no activo y secundario, apático. 8 fórmulas del carácter
de la estructura de nuestro carácter, una de las cuales es dominante en nosotros y probablemente algo otra aparece como en segundo plano. Esta estructura básica del carácter es coloreada por otros factores como son, por ejemplo, el campo de conciencia, que puede ser amplio o estrecho. Las personas con un amplio campo de conciencia son capaces de tratar con varias cosas simultáneamente, mientras que las personas que son estrechas de campo de conciencia pueden funcionar enfocándose en una cosa a la vez y la hacen bien. Pero ya cuando tienen que lidiar con 2, 3, 4 cosas simultáneamente se hacen bolas, tienen dificultades. La polaridad, combativo o diplomático. Una persona enfocada al resultado, a la tarea, o enfocada a la relación. Estos aspectos que colorean el carácter, como por ejemplo el ser una persona seca o afectiva, son aspectos complementarios a nuestra estructura básica del carácter. Pero cuando entramos al campo de la inteligencia del carácter, surge el triángulo de la afirmatividad, que nos mueve en otros escenarios complementarios, como la autenticidad, la asertividad, la inteligencia del carácter. Veamos la pirámide del comportamiento afirmativo. Tenemos en el nivel personal la autenticidad, interpersonal la asertividad y transpersonal la afirmatividad. Diríamos que son los tres componentes fundamentales de un carácter afirmativo. Y cada uno de ellos opera a un nivel personal, interpersonal, transpersonal, pero también cada uno tiene disfunciones. El auténtico tiene dos factores de riesgo que son el triunfalismo y derrotismo. La asertividad, agresividad y permisividad. Y la afirmatividad, reactividad y negatividad. La psicología afirmativa fundamenta el carácter afirmativo y le agrega o lo refuerza con dos competencias, responsabilidad y confiabilidad, produciendo un modelo. En el nivel personal, la autenticidad y responsabilidad. En el nivel interpersonal, la comunicación asertiva. En el nivel transpersonal, la confiabilidad y la afirmatividad. 5 factores de un sistema que condiciona, provoca la posibilidad de elevar la respuesta. Rodeados de factores de riesgo que pueden desviar el comportamiento, pueden, como fuerzas restrictivas, minimizar o complicarnos nuestra vida. Este modelo, que nació dentro de una guerra civil y que fue producto de la observación de cientos de personas enfrentadas a una amenaza diaria, que se complicó durante ese periodo con la presencia de terremotos, tifones, de manera que ese periodo de tiempo puso a prueba la capacidad de respuesta de toda
una población. Vemos entonces que en los tres niveles existen factores de riesgo que pueden anular nuestra capacidad de respuesta. En el nivel personal, el triunfalismo y el derrotismo, la insensatez y necedad. En el nivel interpersonal, la agresividad y permisividad. En el nivel transpersonal, la incompetencia, la deshonestidad, la reactividad, la negatividad. Estos factores de riesgo deben ser observados y, como seres humanos, volvernos conscientes de en qué medida cada uno de esos factores nos está bloqueando. Cuando una persona es bloqueada, cuando el potencial de un ser humano es detenido, es obstaculizado, la respuesta en ese bloqueo está en estos factores de riesgo. Y los factores de protección para potenciar el carácter y la solución a través de las inteligencias, especialmente el recambio habla de la inteligencia conductual, son la autenticidad, responsabilidad, asertividad, confiabilidad y afirmatividad. Los 5 factores de protección de la psicología afirmativa. La psicología afirmativa se mueve dentro de 4 constantes: potencial, oposición, principios y cambio. El Dr. Covey, en su libro Los 7 hábitos, enfocó estos 3 factores, pero la psicología afirmativa se centra en estos 2. Para la psicología afirmativa, la dinámica del desarrollo se da entre el potencial y la oposición. El potencial conectado con nuestras posibilidades y la oposición conectado con esa fuerza restrictiva, con esos vientos que soplan en contra, que miden, prueban, reprueban o aprueban nuestro comportamiento y nuestras decisiones. La psicología afirmativa enfoca una visión centrada en la posibilidad y la oportunidad. Los factores de riesgo se centran en la crítica y queja, que no resuelve. Cuando desarrollamos una visión enfocada en la posibilidad y en la capacidad potencial de ser humano, abrimos nuevos espacios para un cambio dramático y oportuno. E incluso la crisis se convierte en materia prima para activar el potencial, venciendo la oposición a través de principios de efectividad y un cambio integral avanzado. Los principios de la psicología afirmativa son: asuma responsabilidades, sea digno de confianza, sea auténtico, sea asertivo, sea afirmativo, sintergice. 6 principios de acción, 6 compromisos. Asumir responsabilidades tiene que ver con desarrollar el poder de elegir. Si agarramos la palabra responsabilidad, como el Dr. Covey lo planteó, y la dividimos en 2 partes, response y habilidad, podemos decir que la responsabilidad es la habilidad de responder, la habilidad de elegir respuestas. De ahí entonces que asumir responsabilidades tiene que ver con la toma de decisiones. El segundo compromiso: ser dignos de confianza. Para ser dignos de confianza o confiables, la base es la autoconfianza. El segundo peldaño es aprender a confiar en otros, para luego alcanzar el tercer peldaño,
Esto es, que los demás me vean a mí como una persona confiable. Y como el doctor Covey también lo ha planteado, la confiabilidad tiene dos componentes: capacidad e integridad. Una persona que es capaz pero no es íntegra no es confiable. Una persona íntegra pero que no es capaz tampoco es confiable. La confianza requiere de esa unidad entre esos dos componentes. Ser auténtico. La persona auténtica está alineada con su potencial, comprometida con su potencial. Hace trabajo interior, esto es, enfoca su autoestima, su autoconfianza, y no permite que otras personas vengan y la aplasten. Un aspecto importante de la persona auténtica es que no se compara. Y por esa razón, la persona auténtica evita el triunfalismo y el derrotismo. Cuando las personas se comparan, unas veces se ven arriba de otros y en otras por debajo de ellos. Entonces, se vuelven triunfalistas o derrotistas. Asertividad, ser asertivo. La asertividad tiene que ver con comunicarnos, con aprender a conversar, con desarrollar conversaciones para la acción. La persona asertiva dice lo que piensa, siente y desea que suceda sin agredir y sin ser agredido. Por esa razón, la persona asertiva se ha liberado del agresivo y del permisivo que está dentro de su carácter. La persona agresiva es la que invade los derechos humanos básicos del otro, y el permisivo permite que sus derechos humanos básicos sean pisoteados. El asertivo dice lo que piensa, siente y desea que suceda sin agredir y sin permitir la agresión. Sea afirmativo. La afirmatividad tiene que ver con el sistema del carácter, con la integración, la unificación. La unificación consistente, congruente y diferenciada. La persona afirmativa ha integrado su carácter con energía, sinergia y simplificación. Tiene la creencia básica del éxito, la excelencia, el progreso. Es capaz de prever el futuro para cambiar su presente. Utiliza el poder de conversar para la acción. Sabe hacer pedidos, promesas, ofertas, cumplir y producir satisfacción. Sintergice. Es un mandato a actuar de una manera unificada, sistémica, con todo nuestro cerebro. De todos los órganos que existen en la naturaleza, el cerebro es la materia más organizada, más compleja. Desarrollar las posibilidades de mi cerebro es una tarea que me lleva a sintergizar. Los expertos sostienen que los seres humanos no usamos ni siquiera el 10% de nuestro potencial. Mi opinión es que la mayor parte de seres humanos ni siquiera el 5% estamos usando. Hacemos o vivimos o practicamos con la ley del mínimo esfuerzo y esperamos la máxima retribución. Libros e ideas y creencias como las que ponen en primer plano
el deseo intenso como la condición para obtener lo que queramos, una falacia que ha engañado a muchas personas y que incluso las volvió vulnerables hacia el fraude de aquellos que vieron en este tipo de patrón de pensamiento ingenuidad, vulnerabilidad y la posibilidad de quitarle a la persona aún lo que no tiene. Sintergice es un llamado a actuar con todo nuestro cerebro, con nuestra parte, con nuestra inteligencia afectiva, con nuestra inteligencia cognitiva, con nuestra inteligencia volitiva, lo que en el recambio llamamos inteligencia conductual. Y lo que dentro del concepto de inteligencia sintérgica además incorpora la inteligencia física, la inteligencia social, la inteligencia espiritual. La psicología afirmativa es un llamado a usar el potencial de nuestro cerebro, el poder de la unidad o sintergia, produciendo energía, sinergia y simplificación. Trabajar con la ley del todo para obtener remotivación diaria, cooperación creativa, unidad y simplificar al máximo nuestra vida. Ese carácter afirmativo del que hablamos es un carácter transformador, que no le teme a sus obvias realidades, que es capaz de levantarse las veces que sea necesario, porque en su interior se alimenta de una fe total, absoluta expectativa y valentía a la hora de la acción. Ve oportunidades escondidas cuando otros solo ven crisis. Confía y es digno de confianza. Fundamenta sus acciones en principios de efectividad. Es auténtico, asertivo y afirmativo. Vive, aprende, transforma y trasciende. Tiene el poder de una semilla, esto es, crear bosques. Hay hombres que, al igual que algunos árboles, deciden ser estériles. Vivir en busca del placer, evitando el dolor, evitando la responsabilidad, evitando el compromiso y esperando que sus sueños se hagan realidad. Viven en la isla de la fantasía. Pero hay los que eligen generosamente aprender, mejorar día a día y buscar la oportunidad hasta conquistarla. Esas personas se consagran a ideales superiores a través de la negación, el desprendimiento y el servicio. Se rodean de personas con aspiraciones altas al igual que ellos y son capaces de dar y recibir. En el proceso de alcanzar sus metas, apoyan a aquellos que los vienen sosteniendo para lograr las propias, alcanzando lo que el Dr. Covey llama en su libro El octavo hábito, la grandeza personal. El mundo necesita hombres y mujeres alineados con su potencial, con la visión de trascender al vencer sus obvias realidades. Y el recambio, a través de la psicología y las obvias realidades, la psicología afirmativa y la psicología del bienestar, nos plantea un camino para resolver nuestra vida, que comienza volviéndonos ignorantes, conscientes. Una persona que es capaz de reconocer sus ignorancias
va a aceptar al guía y maestro de la solución. Va a buscar por sí mismo la información útil, el conocimiento. Va a involucrarse en programas que le ayudan a reinventar su vida, le ayudan a regenerar sus posibilidades. Y como participante es un aprendiz del hecho nuevo, un practicante de las mejores prácticas en el campo del desarrollo del potencial humano hasta alcanzar el nivel de competencia. Y en ese momento compartir el aprendizaje con otros, formar los círculos del bienestar y de esa manera salir y sacar de la pobreza generacional aquellos que forman parte de su círculo de influencia. Te invito a continuar en este proceso de resolver tu vida para ayudar a los que están en tu círculo de influencia a resolver las de otros. Adelante.